Bienvenidos, nos encontramos en este momento en el Obispado de San Luis para dialogar con el obispo Gabriel Barba. Monseñor, muchas gracias por recibirnos. Haciendo un balance de los primeros casi 5 meses de su arribo en San Luis, ¿qué nos puede decir de cómo encontró la iglesia en San Luis? ¿Qué cambió? Bueno, buen día, Antonella. Yo vine a una iglesia que no conocía más que de paso, de vacaciones. De hecho, en enero de este mismo año se me ocurrió venirme de vacaciones al Morro, con una mirada más superficial. Encuentro una iglesia que tiene mucha historia, mucha historia. Aquí hay devociones a la Virgen del Trono que tiene 400 años. La importancia de la Virgen del Rosario en el interior. Entonces, es una iglesia que no se puede entender si no se mira hacia atrás en tantos años, preexistente a la nación argentina desde la época colonial. En este último tiempo, una iglesia que ha tenido su propia característica y ahora le toca un obispo que viene desde Buenos Aires y que desde que yo me enteré estoy mirando en profundidad para conocer, para ver la realidad, y viendo la realidad y conociendo a la gente y conociendo la actualidad de la iglesia, empezar a tomar medidas. Y entonces prioricé la relación personal con la gente y con los sacerdotes, ¿no? Podría decir con los sacerdotes y con todos los fieles en general. Con ellos pensá que son aquellos con los que trabajo día a día, y insisto en esto, vengo sin ningún conocimiento previo, entonces eso me lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo de conocimiento y demás. Pero bueno, aquí estoy ya con una iglesia que para nada me resulta desconocida. ¿Por qué cree que el Papa Francisco lo designó para San Luis? El Papa tiene el gobierno de la iglesia en el mundo entero y el Papa es el que nombra, la iglesia quien compete nombrar a los obispos. Él me ha elegido obispo en el primer año de su mandato como pontífice. Cuando me llaman de la nunciatura, me dicen, el Papa lo eligió para ser obispo de San Luis, pero no me dan las razones y no me dan o explicaciones o consignas, sino que, yo acepté, porque podría no haber aceptado. Cuando se nombra un obispo se le consulta. Acepté, después le escribí un mail al secretario del Papa y al otro día me llamó para agradecerme y demás. Yo sé que, la intencionalidad de Francisco, no por San Luis, sino por toda la iglesia, Francisco quiere una iglesia viva, activa y en salida, ¿no? Una iglesia que no se cierre sobre sí misma, una iglesia que se abra al mundo, una iglesia que salga al encuentro. Él usa un concepto, una palabra que es las periferias existenciales. No es solamente una periferia, un barrio aislado, sino que a veces en la sociedad hay periferias existenciales. Y quiere que la iglesia esté ahí, y quiere una iglesia viva, que aunque muchas veces en este intento de la pastoral podemos llegar a equivocarnos o a no encontrar a lo mejor el mejor de los rumbos, pero una iglesia que no tenga miedo a comprometerse o a ensuciarse, ¿no? Como diría el Papa Francisco. Y esta iglesia, viva, activa, que es la impronta del Papa, ¿es lo que busca traer Monseñor Barba a San Luis y lograr? Yo les digo a los curas o a la gente cuando voy por las parroquias, ¿no? Que yo tengo 31 años de sacerdote, de obispo menos 6, pero siempre trabajé mucho y no puedo ser de otra manera. Y yo creo que si Francisco me eligió para venir a San Luis, quiere que Gabriel Barba aporte lo que es a la provincia de San Luis, que coincide con el obispado, ¿no? Entonces, y yo siempre fui así, de trabajar mucho como sacerdote.
me ha tocado estar en zonas muy pobres en general, pero siempre también atendí todas las realidades sociales. Siempre me tocó mayoritariamente estar en zonas muy pobres, pero sé que el anuncio del Evangelio es para todos, no es solamente para un sector. Y a partir de estos primeros meses en los que buscó la relación con los fieles, con los sacerdotes, ¿cuál fue el mensaje o la inquietud que le transmitieron tanto los fieles como los sacerdotes sobre en qué se podría cambiar o qué estaba pasando en la iglesia? ¿Alguna demanda, alguna inquietud? No me lo han dicho así explícitamente. Uno va leyendo con palabras y con silencios, ¿no? Yo me atrevo a decir, como síntesis, no sé si es lo que me han querido decir, pero es lo que yo entendí. Yo creo que San Luis es era una iglesia que necesitaba abrirse, ¿no? Abrirse a los demás, comunicarse con otras diócesis, con otras iglesias de Argentina, renovar su mensaje, esto como reactivar permanentemente. Por ahí estoy trabajando. Justamente en un año de pandemia, de crisis económica, hay muchos sectores que están demandando asistencia en los comedores, en la parroquia. Sabemos que por ahí no se conoce, pero son muchas las iglesias que ayudan. ¿Cómo ha sido esta demanda que han tenido las iglesias para colaborar y cómo lo han vivido? Nosotros como iglesia tenemos un sector que organiza la caridad o la acción social que se llama Cáritas, todos lo conocemos. ¿Qué nos pasó con Cáritas? La pandemia que nos obligó a tantas cosas que si no hubiera sido por la pandemia no lo hubiéramos hecho, nos rejuveneció Cáritas, porque en general las mujeres que están a cargo de Cáritas son señoras grandes, eso es lo más común en todo el país. Y son las personas de riesgo. Entonces, Cáritas no se podía parar. Y entonces empezamos a abrir la propuesta a que vengan jóvenes a cubrir lo que no podían cubrir las señoras mayores. Entonces los promedios de edad de Cáritas mejoraron muchísimo en cuanto a juventud. Hoy Cáritas tiene muchos jóvenes que están prestando el servicio para proteger a las señoras de riesgo. Y después también se nos multiplicó en muchos lugares donde no había un desarrollo de comedores o de merenderos, lo que sea, o de entregar alimentos. Se trabajó mucho eso, con mucha dificultad, porque también tenemos que cuidar los protocolos de cuidado, de prevención, de no contagio. Entonces no se puede establecer comedores, pero sí se preparan viandas para que las vengan a buscar. Y por supuesto que la gente que está en Cáritas atendiendo es gente que está siempre expuesta. Y ante esta situación y esta demanda, ¿han dialogado con las autoridades para poder articular la forma de ayudar a los sectores que la están atravesando mal actualmente? Eso te lo podría responder mucho mejor Mónica Nemes, que es la que yo nombré como directora de Cáritas, pero sí, siempre tratamos de ir articulando con el Estado en distintas instancias, con desarrollo social, y acá se trabaja mucho una cosa que yo descubrí en esta diócesis, que es muy importante la cantidad de municipios que hay y la relación de la iglesia con los intendentes locales, es muy fuerte, es muy importante. Entonces también esto ayuda mucho a que el Estado va articulando con la iglesia, intercambiando posibilidades. Y hablando de esta relación, diálogo con municipios, en el caso de Monseñor Barba, ¿cómo es la relación que ha logrado establecer con los gobernantes, con las autoridades, ya sea, o con los diferentes partidos, dirigentes que hay de la oposición, de los diferentes sectores? Bien, yo siempre cuidé como párroco, cuando estuve en una parroquia, en la diócesis anterior como obispo de La Ferrere, siempre cuidé y lo dije abiertamente que voy a trabajar con el Estado municipal, provincial y nacional, con las distintas realidades, cuidando de diferenciarnos, porque nosotros estamos en lugares distintos. Yo no voy a trabajar políticamente para nadie, no voy a hacer campaña política para nadie, y eso está muy claro. Y entonces mi relación es, gracias a Dios, bastante fácil, por lo menos en esto. Es muy poquito lo que estoy acá, pero realmente con
con mucha presencia y con mucho diálogo. Y también voy visitando las distintas instituciones como para establecer vínculos de trabajo en común. Yo creo que la pandemia nos enseñó que bueno, de esta salimos todos juntos, ¿no? No nos podemos descuidar. Y bueno, y en esto tenemos que aprender a trabajar juntos. Nosotros somos parte de esta sociedad, somos ciudadanos y yo tengo que trabajar como ciudadano en red hacia el bien común. Monseñor, bueno, en los últimos días se conocieron cambios en cuanto a los sacerdotes, las diferentes parroquias de la provincia. Bueno, ¿cuál fue el motivo que lo originó a estos cambios y bueno, y qué es lo que se avecina en este sentido? En este recorrer toda la diócesis, en este andar por toda la provincia, fui viendo las distintas realidades parroquiales. He escuchado mucho a la gente, he escuchado mucho a los sacerdotes, he visto un poco la historia y me parecía que era oportuno hacer algún cambio más estructural que puntual. Es decir, no sé, te pongo un ejemplo. La primera salida que hago es el primer fin de semana así completo, voy a Candelaria y a Luján, ¿no? Y elegí esos dos lugares porque eran dos parroquias que no tenían párroco. Fueron mi primera visita en el norte. Y por supuesto que me llovían pedidos que les nombre un párroco. Pero yo no quise nombrar enseguida para tapar ese agujero, digamos, para responder a esa demanda, sino que tardé mucho para que cuando hiciera toda esta movida fuese una movida equilibrada para toda la diócesis. Entonces, acá hubo varios criterios comunitarios de pensar en las necesidades de la comunidad y también personales en cuanto a los sacerdotes. Bueno, creo que es bueno por tal o cual situación. Entonces, es un difícil equilibrio donde pensás en la gente, donde pensás en el sacerdote también, buscando el mayor bien común y tomando decisiones que alegran y que enojan. Porque un sacerdote que es muy querido, que hace mucho tiempo que está, no le resulta muy simpático recibir la noticia que lo cambian. Pero bueno, siempre mi mirada, por eso que tardé y mirando la globalidad, insisto, buscando el bien común. ¿Y podrían seguir estos cambios en la búsqueda del bien común? Ahora hice una primera movida muy importante, y seguramente va a haber un segundo paso que ni yo lo sé, ni tengo fecha, pero bueno, más adelante en algún momento podemos dar una segunda vuelta de rosca, pero insisto en esto, ni yo lo sé, pero esto es muy común de la Iglesia. Por supuesto que los párrocos no se cambian todos los días, el párroco es una figura que tiene cierta estabilidad, pero cuando uno se hace sacerdote, yo me hago sacerdote para la Iglesia, no para tal parroquia, no es que voy a estar eternamente en esta parroquia, y en eso el obispo es el que tiene la autoridad, la potestad para ir buscando, bueno, cuáles son los movimientos necesarios y ir haciéndolo dentro del mayor diálogo posible, pero bueno, desde ahí. Quizás usted no lo puede contrastar, pero a través del diálogo con el equipo de trabajo, con los sacerdotes, ¿no le han manifestado si tras su arribo la gente, el fiel, el vecino, se acercó más a la iglesia o en un contexto de pandemia? Mira, no lo sé, pero lo que sí yo te puedo dar fe es que de lo bien que he sido recibido, yo creo que mi llegada ha sido una llegada que para muchos ha generado esperanza o que ha generado alegría, por lo menos me lo hacen saber, es lo que me transmiten, lo que me dicen. Después de que venga más gente, no me atrevo a tanto, bueno, eso lo va a decir la historia. Y para cerrar, bueno, esta parte sobre la iglesia en San Luis, ¿qué lugar ocupan actualmente las mujeres? Sí, creo que fue el Papa Francisco que dijo un día: si las mujeres en la iglesia llegaran a hacer huelga, se paraliza la iglesia. Es clave el rol de la mujer en la iglesia, porque realmente si hay alguien que es verdaderamente protagonista en la iglesia son las mujeres. Cambiando de tema, uno de justamente temas de que se habla actualmente es el aborto. ¿Cómo lo vive Monseñor Barba? ¿Cómo lo vive la iglesia en sí a los días previos del tratamiento y a lo que pueda deparar este proyecto? La iglesia con el tema del aborto tiene un único mensaje siempre, que no va a cambiar.
porque nosotros en esto nos basamos al derecho natural, entonces, que es el derecho a la vida, innegociable. Entonces, siempre van a escuchar a la Iglesia cuál es la postura de la Iglesia a favor de la vida, en contra del aborto. Eso no va a cambiar nunca. Que siento, me da pena que se vuelva a tratar lo que ya se trató, ya se discutió y ya se definió, pero bueno, como no llegó un resultado que evidentemente era el que esperaban, se le cambió un poquitito el proyecto a la ley y nos vuelven a poner un nuevo debate de algo que ya había sido debatido. Me da pena que en un tiempo de pandemia, donde todos estamos trabajando tanto por el cuidado de la vida, otra vez nos meten el tema del debate del aborto, cuando, insisto, ya había sido debatido, discutido y aprobado, se aprobó, pero por la negativa. Así que bueno, esperemos que realmente quienes creemos, quienes apostamos al derecho más básico, que es el derecho de la vida, esperemos que esta ley no salga. Justamente, bueno, el sábado pasado hubo una manifestación en la provincia, en diferentes puntos del país, pero trayéndolo a la provincia. ¿Qué significó la multitud que participó y que justamente, bueno, participara el obispo? Para mí fue un ejemplo de participación ciudadana en San Luis el sábado pasado, no solamente los católicos, porque la invitación era para todos los que quieran apoyar la vida y en contra de este proyecto de ley, y fue un gran movimiento provincial, en todos los pueblos de San Luis nos movilizamos, en Capital hubo una movida muy grande. Sin duda yo me comprometí mucho con esta marcha, con esta caravana, con esta movilización, y trabajamos codo a codo con muchos pastores, nos pusimos en mesas de trabajo a buscar acuerdos en comunes con pastores y con gente de otros movimientos. La verdad que muy contentos del resultado. Ojalá los legisladores vean y escuchen lo que dice mucha gente del pueblo de San Luis. Justamente toca el tema de los legisladores. En San Luis, bueno, hay 8 legisladores nacionales por San Luis, 3 senadores, 5 diputados. ¿Ha dialogado con ellos sobre el tratamiento? ¿Tiene pensado hacerlo para, bueno, pedirles, por supuesto, que voten en contra? Hubo dos legisladores que ya firmaron una carta de repudio a este proyecto de ley. Y después el senador Poggi, que también ya se definió diciendo que estaba en contra o que va a votar en contra. No he hablado con otros, me encantaría hablar y dialogar con este tema, no lo he hecho, pero bueno, ojalá, es decir, yo lo que quisiera, sé que acá hay muchas presiones y hay muchos intereses detrás de esto, no es un tema ni libre ni fácil. Pero me encantaría que los legisladores, que son los que representan al pueblo en la parte legislativa, escuchan y sientan qué dice su gente. Por eso que el sábado quisimos salir tanto a la calle para hacernos visibles, que vean que muchos sanluiseños son los que están a favor o en contra de este proyecto de ley. Cuando habla de que hay muchas presiones, ¿considera que vienen del lado de la gente común, de la población, o que son más bien presiones vinculadas a lo político? Absolutamente internacional. Esto no tengo duda que es una presión internacional, son los costos que hay que pagar para recibir fondos del exterior, no tengo ninguna duda. Y en lo personal creo que a nivel internacional, lo más grave de todo esto para mí, que es un tema de límite a la población mundial. Yo creo que hay un gran egoísmo en este sentido de control de la natalidad. Yo creo que va por ahí, es mi lectura personal. Pero no tengo ninguna duda que los organismos internacionales están imponiendo a los gobiernos estos temas para acceder a ciertos apoyos a nivel internacional. Teniendo en cuenta, bueno, los fundamentos del proyecto, bueno, el embarazo no deseado, ¿cómo cree usted que podría aportar o ayudar la Iglesia para que, bueno, las mujeres descarten el aborto, no tengan que llegar a... Es que no tenemos que llegar al tema del aborto, hay que trabajar antes en el cuidado de la mujer, en la prevención de los embarazos. Hoy hay muchísimos métodos, muchísimas formas de cuidado previo. Si llegamos a este debate es porque fallamos en muchas cosas previas, ¿no? Entonces,
una verdadera y profunda educación sexual, acompañamiento de los jóvenes. Hoy también los adolescentes y los jóvenes tienen una vida sexual muy activa, que es motivada socialmente. Pero bueno, hay que trabajar en ese acompañamiento. Y también detrás de esto hay un gran tema social. Mira, en los años anteriores trabajamos mucho sobre este tema. ¿Y qué descubríamos cuando acompañábamos a mujeres con peligro de aborto, por así decirlo, ¿no? Todos los casos, y acompañamos muchos, todos los casos que acompañamos eran problemas sociales, económicos. Entonces, si hablamos de salud pública, porque lo quieren disfrazar de salud pública este tema, pensemos en el cuidado de la mujer, pensemos en el acompañamiento de la mujer, pensemos en su desarrollo social, en su cuidado social. Si fortalecemos todo esto, no vamos a estar en el otro problema. Y por supuesto que se ha crecido mucho y nos falta mucho crecer en el cuidado y la prevención de la violencia de género, del cuidado de la mujer y demás. Bueno, cuanto más apuntalemos a la persona, cuanto más apuntalemos a la mujer, menos peligro vamos a tener de llegar al aborto, ¿no? Si llegamos a este final es porque todo lo anterior lo hicimos mal. Perdón, y te digo una cosita más. Como cura, a mí me ha tocado acompañar a muchas mujeres que han abortado. Y te aseguro que es una herida que nunca termina de cerrar. Que eso no se dice por ahí públicamente, pero y te aseguro que a muchas mujeres he ayudado para ayudar a cerrar ese dolor. La mujer naturalmente ha sido creada para dar vida, no para quitar la vida a su hijo. Monseñor, y respecto, bueno, esto mencionaba una de las formas de prevención. ¿Qué posición tiene respecto a la Ley de Educación Sexual Integral? A ver, es muy importante que todos los adolescentes y todos los jóvenes tengan una educación sexual. Es muy importante. Es fundamental, en primer lugar, la familia que eduque a sus hijos en un verdadero diálogo e información en la educación sexual. Nosotros como iglesia tenemos una mirada antropológica de la persona, donde nuestra educación sexual tiene que ver también con el concepto de persona que tenemos. Entonces, para nosotros es muy importante que se nos respete en esta libertad religiosa y en esta libertad de los individuos, que nos permitan también educar de acuerdo a estos valores antropológicos. Por ahí después se puede diferir en cómo se enseña la educación sexual, pero bueno, para nosotros la clave es que todos los adolescentes, los jóvenes tienen que ser muy bien educados en materia sexual. Y acá es clave la familia. Cambiando de tema, hablando un poco de la familia, del matrimonio como institución, ¿cómo la ve hoy la Iglesia ante los cambios que han tenido en la sociedad? ¿Cómo la percibe a la familia y al matrimonio en la Iglesia hoy? Para la Iglesia siempre la definición de matrimonio es la relación hombre-mujer destinada al bien común de los cónyuges y a la educación y procreación de los hijos. Esta definición es la que nos habla de cuál es el concepto de familia para la Iglesia, ¿no? El bien común de los cónyuges, la procreación y la educación de los hijos. Entonces, el bien común de ambos dos, abierto a la vida y a la educación de sus hijos. Ahí con esa palabrita está todo lo que la Iglesia piensa. ¿Y cuáles son las concepciones que tienen actualmente, si han variado respecto a lo que son las nuevas identidades de género, las relaciones homosexuales? Bueno, es un mundo bien complicado. Para nosotros, digo, ¿cuál es la clave siempre? El cuidado, el respeto y la libertad de la persona. Nosotros leemos naturalmente, fuimos creados por Dios, varón y mujer. Y por eso que desde la naturaleza misma entendemos al hombre como varón y mujer. Después puede haber excepciones que tienen que ver con realidades a lo mejor o de la naturaleza o del, no sé, de los condicionamientos históricos, sociales o culturales, pero entendemos a la persona siempre varón y mujer.
San Luis vivió, si se quiere, en el ámbito de la iglesia, un hecho histórico para el aniversario de la provincia, cuando en la celebración, en el Te Deum, bueno, estuvo dentro de la iglesia una persona trans. ¿Cómo se llegó a esto? Porque bueno, fue noticia nacional. Mira, fue la fiesta de San Luis, no el Te Deum. Para la misa en la catedral de la fiesta de San Luis. La preparé yo, el criterio fue abrir la participación a muchas personas y busqué la novena, los días previos que participen del interior, de las comunidades del interior. En un momento, para la misa, para la participación de la misa, me sugieren a una directora de una escuela pública que trabajaba muy bien. Bueno, me gustó la idea, le invité. Unas horas antes de la misa me entero que esta persona era trans. Yo no lo sabía. La elección fue porque me habían dicho una buena directora de una escuela y fui invitada por eso. Cuando horas previas a lo de la misa me entero de eso, bueno, seguí para adelante con el tema. Se le había invitado a leer las intenciones, porque la participación era leer las lecturas de la misa, leer las intenciones, y así fui participando. Digamos, cuando yo me entero de esto, no fue elegida por ser trans, sino fue elegida por ser buena directora. Cuando me entero que era trans, seguí para adelante. ¿Y cómo fue el después? A ver, hubo gente que se escandalizó, porque cómo una persona trans va a estar en la catedral. Yo seguí para adelante, es decir, no insisto, no hice nada que no corresponda, y punto, la iglesia tiene que tener lugar para todos. Cambiándolo de tema y ya para terminar, ¿cómo considera Monseñor Barba que debe actuar la iglesia ante los casos o las denuncias de abusos contra diferentes curas, sacerdotes? Mira, este es un tema muy doloroso, pues a todos nos duele, sea en el caso familiar y bueno, para nosotros si hay sacerdotes involucrados. Hay un solo camino, que es el camino de la verdad, que es el camino de la justicia, con mucho cuidado, porque no siempre las acusaciones son ciertas, pero bueno, por supuesto que acá no hay un prejuicio previo de si es cierto o no es cierto. Caminar hacia la verdad y caminar hacia la transparencia y hacia la justicia. Un solo camino. Monseñor, se aproxima el Día de la Virgen. Bueno, ¿qué actividades tienen previstas? ¿Qué significa este día para los creyentes? El 8 de diciembre es una fiesta muy cercana al corazón de todos los católicos y para nosotros decimos, bueno, el Día de la Virgen, ¿no? Para nosotros la Virgen tiene una presencia muy fuerte en el corazón de todos los católicos y bueno, queremos celebrar a nuestra Madre. Yo voy a estar en la catedral, seguramente. Este año, bueno, las procesiones, todo eso se suspende, así que bueno, voy a estar en la celebración de la misa de la catedral. No sé si llegarán a sacar la Virgen, todavía tengo que hablar más finamente con el párroco cuáles son los detalles de la celebración, pero bueno, una vez más, el 8 de diciembre, acá en la catedral, en todas las parroquias, va a haber misas importantes. Muchas veces era el día donde los chicos tomaban su primera comunión. Bueno, todo este año está todo condicionado a lo que se pueda, pero va a ser un día muy importante para todos los católicos y ahí estaremos.